y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. De su Dios. Vamos a parar ahí para hablar de estos dos versículos que tienen algo muy importante que podemos aprender en esta tarde. Tras su primera invasión de Judá, y a la captura de Jerusalén, que sucedió en el año 606 antes de Cristo, dice la Biblia que Nabucodonosor tomó como rehenes a decenas de valiosos jóvenes judíos que probablemente estaban en sus años de adolescencia, y lo hizo para ayudar y para garantizar el éxito de sus planes a largo plazo, para la intención de un dominio mundial. Esa era realmente la intención, y era el deseo, y que a través del tiempo se han levantado muchos hombres con esa intención de tener un dominio completo sobre el mundo. Pues esa era la intención, tener un dominio mundial. Uno de esos jóvenes fue realmente especialmente destinado para grandeza, o para la grandeza, y usted y yo ahora lo conocemos, y es un hombre que es un sinónimo de integridad y un espíritu flexible, y su nombre se llama Daniel. ¿Qué es lo que sucedió después de que sucedió esta primera invasión? Porque no fue la única invasión que sucedió. Vamos a hablar del lugar de donde se inicia esta historia, que son dos lugares específicos los que menciona en estos primeros dos versículos. ¿Cuáles son esos dos lugares? Judá, Babilonia. Israel y Babilonia. Vamos a hacer como un recuento, algo importante que puede ayudarnos mucho a nosotros para entender qué fue lo que sucedió. Realmente usted puede notar a través de la Biblia que Dios le estaba advirtiendo a Israel que le podía suceder esto. No fue algo repentino, sino que fue algo que Dios, a través de la Biblia, a través de algunos profetas, les estaba hablando de lo que les podía suceder porque se habían olvidado de Dios. Si hacemos un análisis de estos dos lugares, tiene sentido lo que le estaba diciendo yo al principio de mi enseñanza. Habla de dos lugares: Judá, que era la tribu de donde venía justamente la promesa del Mesías; Babilonia, lugar de maldición. Venía a través de Judá la semilla del trono de Dios. Babilonia era la cuna de religiones falsas. El rey Joacim, rey de Judá; el otro era rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Note usted los contrastes que existen en estos dos lugares donde inicia nuestro recorrido a través del libro de Daniel. Judá, simiente de Dios; el otro lugar era un lugar de Satanás. Hay unos grandes contrastes. Es la tierra de Dios, la tierra Judá, la tierra prometida. La otra es la tierra que es llamada la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra, en Apocalipsis capítulo 17 versículo 5. Era la cuna de la idolatría. El otro lugar era donde Dios les había plantado a los israelitas. La tierra, en otras palabras, de Babilonia es un sinónimo de todo lo que es paganismo, todo lo que es contra Dios. Era la cuna de idolatría, era la tierra de donde pudiéramos decir se centró todo lo que ahora conocemos como paganismo en contra de Dios. Mientras que notamos que Judá era el lugar y el reinado donde Dios había plantado a los israelitas y les había dicho que era la tierra que fluía leche y miel, que era una tierra de bendición para ellos.
La otra tierra era todo lo contrario a lo que era lo que Dios había prometido allí, en la tierra de Dios, en la Jerusalén, en el reino de Judá. Y quiero decirle que todo esto que estoy diciéndole acerca de esta tierra de Babilonia era todo lo contrario a lo que Dios quería hacer con los israelitas. Y ahí fue a donde Dios los llevó cautivos. El reino de Judá se le llamaba el reino del sur, donde estaban dos tribus de las tribus de Israel. El reino del norte eran las otras 10 tribus que fueron las primeras que fueron cautivadas, que fueron llevadas cautivas. Aquí está algo importante que tenemos que aprender. Yo creo que después de que sucedió esto en el reino del norte, en el reino de Samaria, donde estaba ubicado el reino del norte, era para que los del reino del sur, del reino de Judá, hubieran dicho: algo puede sucedernos a nosotros también, como les sucedió a ellos. Dios les dio muchas oportunidades para que ellos aprendieran la lección y se hubieran puesto alertas. En Segunda de Reyes capítulo 17, allí habla de que este acontecimiento sucedió cuando fueron cautivados los del reino del norte. Y dice allí, si usted lee Segunda de Reyes 17, que provocaron la ira de Dios. Esa fue la razón por las que fueron llevados a Babilonia. Roboam, hijo de Salomón, es el que estaba en el reino del sur, donde estaba la tribu de Judá. En el reino de Judá existieron los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Fíjese bien, esto es algo que estamos tratando de entender. ¿Dónde inicia nuestra historia? Hablando de estos dos lugares, de los que inicia hablando Daniel, en su primer versículo y en el segundo. Jeroboam era el que comenzó a reinar en el norte, en Israel, en el reino que vendría a ser en el reino de Samaria, así lo dice la Biblia, o el reino de Israel, las 10 tribus al norte. Hacia estos partes del norte estaban los profetas Eliseo, Elías y Amós. Jonás, pues a él le tocó, pero por allá por Babilonia, por otro lado. Aquí notamos que Dios estaba tratando de enseñarles a ellos la importancia que tenía el darle servicio, el darle fidelidad a Dios. Esta invasión, le decía, no fue algo que surgió repentinamente, sino que podemos ver que Dios a través de los tiempos venía enseñándoles, venía advirtiéndoles, venía tratándoles de dar a entender que podían ellos caer en lo mismo si no se cuidaban. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ya leímos en Segunda de Reyes 17, ¿verdad? Que en realidad el cautivo o el cautiverio del reino del norte debería de haberle servido de advertencia y de haberle puesto mucho cuidado a lo que Dios estaba haciendo. Y en realidad quiero que sepa que los reinos del norte, ni siquiera uno solo de los reyes fue un buen rey. Jeroboam, ¿qué hizo? Se hizo un idólatra y fue el primer rey del norte. Increíble lo que sucedió con él, con este rey, el rey del norte, los que fueron cautivados primeramente. Aquí notamos que suceden dos cosas importantes: de que se levanta justamente alguien en contra de este reinado que está bien claramente descrito allí en el rey del norte, y que no fue algo repentinamente que haya sucedido. Vuelvo a repetir, perdón por tanto repetirlo, pero es que estaba aquí un poquito tratando de comprender la información que tengo aquí. Ahora, si nosotros leemos en el primer versículo, donde habla que era el tercer año del reinado
de Josías, de Joacim, perdón, vemos entonces un contraste que sucede cuando leemos Jeremías capítulo 46 versículo 2. Porque alguien pueda decir: no, yo creo que la información está equivocada, algo malo está pasando aquí. Porque Jeremías 46 versículo 2 dice que el reinado de Josías inició en el año cuarto, si usted lo lee. Ahora mi pregunta es: ¿realmente habrá una contradicción con lo que está diciendo Daniel en el capítulo 1 versículo 1, que era el tercer año del reinado de Joacim? Bueno, voy a tratar de explicarlo para que ustedes, cuando alguien les diga: óyeme, no, yo creo que aquí hay un error en esta parte. En realidad no hay ningún error. Cuando hablamos y analizamos debidamente en el ambiente en el que se encontraba Daniel, o en el país donde se encontraba Daniel, y si hablamos de lo que era el país de Israel, existía una diferencia. Si nosotros lo podemos entender, lo vamos a ver de esta manera. Vamos a suponer que estamos hablando de dos reinados distintos. Daniel lo estaba viendo desde el punto de vista de lo que sucedía en Babilonia. ¿Qué era lo que pasaba en Babilonia? Vamos a suponer que el país de Estados Unidos elige su presidente en el año 1980, vamos a decirlo así. Y el presidente de México es electo también en el año de 1980. Pero en el de México empieza inmediatamente a reinar o a ejercer su profesión como presidente, mientras que en en Babilonia, había una etapa de un año donde le llamaban el año de la ascensión. Esa es la razón por qué existe la diferencia. Si usted lo lee en Jeremías y si lo lee en Daniel capítulo 1, Daniel lo estaba viendo de acuerdo a lo que sucedía en Babilonia. En realidad, cuando él escribió eso en el año tercero del reinado de Joacim, era porque estaba viéndolo desde el punto de vista como sucedía en Babilonia. No sé si me puedo explicar ahí, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden hacer la diferencia. Durante el primer año no ejercía su reinado, sino que le llamaban el año de la ascensión, y cuando se cumplía el año, entonces cuando iniciaba su reinado. Y por eso existe esa diferencia, para que ustedes no se me vayan a confundir en esa parte, ¿ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, por el otro lado de lo que era el reino de Asiria, existió un personaje, o el último rey, o el último gran rey de Asiria, que se llamaba Asurbanipal, o como se pudiera escribir en algunos otros idiomas de diferente manera, que pudiera ser como Ashurbanipal, Usurbanipal, y que reinó en el año 668 antes de Cristo. Este último gran rey de Asiria fue uno de los pocos reyes de la antigüedad que aprendió a leer y a escribir. Yo no entiendo, pero cuando empecé a leer esto dije: qué extraña forma, ¿cómo reinarían? Ellos reinaban más bien con la inteligencia, ¿no? Eran hombres más bien de guerras, al estilo así como Pancho Villa, que no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Pero se sentó en la presidencia, se sentó en la silla presidencial, ¿no?, de México. Durante su reinado, la cultura alcanzó a Siria en todo su apogeo, y se miraba y se podía mirar en todos los palacios de Nínive. Era conocido con diversos nombres, como de algunas formas diferentes, pero bueno, en realidad su nombre, según entendemos, se llamaba Usurbanipal. En Esdras capítulo 10 versículo 4 le llama Asnapar. Fíjese, Asnapar, a este gran rey de Asiria. Esdras capítulo 4 versículo 10.
Ahora ustedes van a ir entendiendo a dónde voy. Ustedes nada más váyanse conmigo, ¿ok? Para que vayan comprendiendo la historia. El reinado de Asurbanipal realmente fue un esplendor asirio. Era evidente no solo su poderío militar, sino también su cultura, el arte, y hizo grandes cosas, hizo cosas maravillosas. Y él reinó, note bien, en el año 668 antes de Cristo. Cuando murió su hermano, el hermano mayor de Asurbanipal, este último fue coronado príncipe en el año 672 antes de Cristo. Asurbanipal era muy popular realmente porque había ganado grande fama, pero ¿sabe qué fue lo que sucedió con este personaje Asurbanipal? Que no tenía descendencia, no tenía hijos. Más tarde conquistó Babilonia este rey, pero no tenía descendencia, no tenía hijos. Y como no tenía hijos, cuando logró conquistar Babilonia, conoció a Nabopolassar. ¿Y sabe quién era este Nabopolassar? Que se convirtió en el rey de Babilonia después de que la conquistó Asurbanipal, que al no tener descendencia y haber puesto a el rey Nabopolassar en Babilonia, ¿qué fue lo que sucedió? Que tuvo que dejar a este personaje llamado Nabopolassar para que reinara en lugar de él. Fue un gran conquistador, alcanzó una gran popularidad. Si ustedes quieren a buscar de esta información, ustedes lo pueden hacer, nomás cuestión de que quieran. Nada más, ustedes saben que es bien fácil encontrar esta información. Nabopolassar siguió conquistando. Su reinado comenzó, según la historia, en noviembre del año 626 antes de Cristo y falleció en el año 605 antes de Cristo. ¿Qué le dice la fecha 600 antes de Cristo? 605, que allí fue donde inició la historia de lo que estamos tratando. En el año 605 antes de Cristo. Quiere decir que cuando murió Nabopolassar, que fue un jefe de los caldeos impresionantes, que fue conquistador y que le encargó, óigame bien, a su hijo que siguiera conquistando y que mantuviera ese reinado, nada más y nada menos que a su hijo Nabucodonosor. ¿Verdad que estamos correctos? Usted sabe la historia, me imagino, ¿verdad? Entonces no andamos tan errados, ¿verdad? Ahí vamos por ahí. Dejó que su hijo Nabucodonosor siguiera conquistando y siguiera con el reinado que le dejó el personaje llamado Asurbanipal, que no tenía descendencia. Así que nuestra historia inicia hablando entonces de cómo y qué descendencia era de la que provenía Nabucodonosor. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, fue el que le dio a él el mando, según la historia, en agosto del año 605 antes de Cristo. Estamos hablando de estos dos lugares de donde procede y donde viene nuestra historia. Si podemos ver, como les decía, en el libro de los Reyes, en Isaías capítulo 39 y en algunos versículos, podemos notar cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel y les estaba diciendo lo que les podía acontecer si seguían en desobediencia a Dios. Básicamente, en el capítulo 39 del libro de Isaías, habla de que fueron de Babilonia
a visitar al rey que en ese tiempo existía y que se llamaba Ezequías, al que había sido sanado cuando el profeta Isaías oró. ¿Se recuerdan de él? Y cuando fueron de Babilonia a visitar a Ezequías, dice que fueron unos embajadores de Babilonia a visitarlo y les mostró todo lo que tenía. Dice que incluyendo todos los utensilios del templo, utensilios de oro, les enseñó todo lo que había en el templo. Y entonces Isaías le preguntó: ¿han visto todo lo que hay en tu casa? Y le dijo: todo lo que hay en mi casa han visto. Isaías 39 versículo 4. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye bien, palabra de Dios. Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, una profecía de lo que les iba a acontecer. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Escúchame muy bien. Ninguna cosa quedará aquí, ni de tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Quiénes serían esos que se llevaron para que estuvieran al servicio del rey? ¿Será que se trataba de los hijos de Ezequías? Bueno, es una conjetura. No puedo asegurarlo porque no lo asegura la Biblia, pero es muy probable que se tratara de ellos, porque se lo profetizó Isaías. ¿Qué le estaba diciendo? Viene una invasión y todo lo que les mostraste a los embajadores de Babilonia va a ir a dar a donde decía ahorita que estábamos leyendo capítulo 1, ¿se recuerdan? Del libro de Daniel, capítulo 1. Entregó Dios en las manos de Babilonia a Joacim, rey de Judá, y todos los utensilios de la casa de Dios, versículo 2 del libro de Daniel. Todos los utensilios, todo el tesoro, y los puso en los altares de idolatría en Babilonia. Todo lo que tenía el templo de Dios fue a dar a los templos paganos de Babilonia. Impresionante el acontecimiento. Isaías dijo que así tendría que ser. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Será que realmente cuando se profetizó de esto no pudieron entender ni darse cuenta de este acontecimiento? Esta profecía que estamos hablando aquí en Isaías 39 sucedió aproximadamente 100 años antes de que sucediera, aproximadamente. Primeramente notamos que estos dos reinos de los que estamos hablando en Israel se dividieron. Esa división causó también muchas cosas que ahora podemos entender que ese tipo de división, lo único que hizo fue atraer debilidad a Israel. Después de la muerte de Salomón fue cuando vino esa división de los reinos. En Segunda de Reyes capítulo 12 al versículo 16 habla de esa división de los reinos, del reino del norte, del reino del sur, del reino de Judá, y del reino de Samaria. Y lo impresionante de esto es que los primeritos que fueron cautivados fueron los del reino del norte. Impresionante. Estas divisiones del reino, decíamos, es lo único que pudo venir a causar una fragilidad para que el pueblo estuviera más débil. Pero sin embargo, el reino del norte fue un reino de maldad. Jamás existió un buen rey en el reino de Samaria. Jesucristo en Mateo 24:15 le llamó profeta a Daniel. Y en Hebreos capítulo 11:33 se hace una mención
hablando también de Daniel, donde dice taparon bocas de leones. Fíjese bien, cuando estos jóvenes fueron llevados cautivos en la primera invasión a Jerusalén, no solamente Dios tuvo el cuidado de preparar a alguien que también sirviera de defensa para Israel cuando estuvieran cautivos en Babilonia. Estos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios los preparó para que, llegado el tiempo, también Dios tuviera a alguien que abogara por sus hijos, que abogara por su pueblo. Dios preparando todas las cosas. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que entender también, que Dios en este tiempo ha enviado muchas advertencias a aquellos que aman a Dios para decirles que Cristo viene pronto. Dios nunca hace sin avisarle al hombre. Dios nunca hizo nada sin avisarle a su pueblo. Dios todo lo que hacía y todo lo que venía les decía que se prepararan, les decía que se cuidaran, les decía: si no lo haces, entonces voy a visitarte y voy a descargar mi ira contra ti. Y no se apercibía. Es impresionante, pero esto le pasó a el pueblo de Dios, en específico a Judá. Gloria al Señor. Ahora entendemos por qué habla entonces cuando dice que en el año tercero del rey Joacim, que fue en el año 606 a 605 antes de Cristo. Y por eso le mencionaba que era el tercer año según la cronología de los babilonios, en que no se contaba el primer año de un rey que accedía al trono. Por eso siempre va a notar, y por esa razón va a usted a encontrar que fue en el año tercero. Esto podemos notarlo ahorita que le mencionaba y Jeremías 46:2 para poder entenderlo mejor. En realidad pudiéramos decir que fue en el año cuarto, pero en el sistema y en las fechas que tenía que ver con los judíos. Por esa razón dice que fue en el año cuarto. Jeremías. Fueron llevados a la tierra de Sinar, término que se aplica a Babilonia o a su dios más importante, Marduk, también, que es llamado Meraduk. La religión de los babilónicos reconocida entre otros dioses también. Por eso es que usted va a encontrar que existía una gran variedad de dioses, pero el más importante de todos sus dioses era el rey Marduk, el que más importaba entre los babilonios. Ahora bien, Dios, a través de este cautiverio, lo que hizo fue probar la integridad de Daniel. Fue, pudiéramos decir, un privilegio el que él pudo abordar a partir de que fueron llevados cautivos para Babilonia. Cuando el rey ordenó a su jefe oficial, Aspenaz, a elegir de entre los israelitas, buscaba jóvenes con determinadas cualidades. Fíjese bien que realmente la idea de él cuando vino a Judá a invadir, la idea de él era llevarse lo mejor de Judá, quitar los mejores consejeros, quitar de Judá los hombres más capaces, quitar de Judá los hombres más inteligentes, para que Judá se quedara sin consejo, sin sabiduría, sin ayuda, y que se convirtiera de esta manera en un reinado débil. Esa era la razón por qué se llevó a hombres jóvenes que estaban ellos como consejeros, como una parte fuerte dentro de un reinado. Es como quitarle el gabinete a un país poderoso. ¿Qué es lo que va a hacer un solo hombre para tomar decisiones si se le quitan los hombres más importantes de ese gabinete? Esto es justamente lo que estaba aconteciendo con Judá. Cuando venía e invadía, venía y se llevaba a los mejores muchachos para que fueran enseñados en toda sabiduría
sabios en ciencia, de buen entendimiento, capacidad para servir en la corte del rey. Según leemos capítulo 1, versículo 4, ellos iban a recibir una instrucción privilegiada para posiciones privilegiadas. No sé si se pueda darme a entender en esto, hermano. Las cualidades que deberían de tener los judíos que eran adiestrados en los asuntos del Estado, tenía que ver el aspecto físico, ser libres de todo defecto o incapacidad, además que fueran buen parecidos, es decir, que tuvieran un aspecto agradable a la mirada pública. Eran jóvenes elegidos para poder ser adiestrados y preparados para que trabajaran en la corte del rey. Versículo 4: muchachos en quienes no, óigame bien, hubiese tacha alguna, de buen parecer, que fueran sabios, que fueran entendidos en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Para eso los tomaban. Ahora usted dirá, a lo mejor, ¿sería realmente un privilegio lo que ellos iban a hacer? ¿Sería que iban a ir a un país extraño a entender la lengua de ellos, a prepararse para estar al servicio del rey? ¿Sería realmente un privilegio? Buena educación, buena comida, bebida, uno de los trabajos más deseados del reino. ¿Sería realmente un privilegio? Cualquiera diría, pero ¿cuál problema hay con eso, hombre? Sería lo mejor que les podía haber pasado, pero no. Daniel nunca discutió acerca de la educación, nunca habló del programa de capacitación, nunca habló del futuro de la corte del rey, ni siquiera se enojó cuando Aspenaz le nombró Belsasar, que era un hombre pagano, a Daniel. Después de entender que se trataba de un dios de los caldeos, pero lo que sí puedo notar en Daniel es que él sí supo marcar la raya, o sea, pintó raya. Daniel, no hay problema, cámbiame de nombre si quieres, dame un nombre pagano, ponme como quieras. La educación está bien, voy a aprender otra lengua. La capacitación es buena, voy a estar al trabajo del rey, voy a comer de la comida del rey, pero voy a pintar mi raya, dijo Daniel. ¿Verdad que sí? Les enseñó y les dijo qué es lo que iban a comer, la ración de cada día, la provisión de comida, el vino del rey, el mejor vino que existía, del que tomaba el rey. Y les dijo, en 3 años tienen que estar preparados para presentarse delante del rey. Versículo que leímos 6, ¿verdad? Entre ellos estaban Daniel, fíjese bien, yo creo que ustedes ni sabían los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? ¿Sí se lo sabe? A ver, dígamelo a alguien, a ver si es cierto, sin ver la Biblia. Fíjese que los conocemos más por los nombres que les dieron en Babilonia. Pero vemos que se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar, Daniel. Todos esos nombres que les dieron eran hombres de dioses paganos. Ahora, en 3 años, les dijo el rey, tienen que estar preparados. Pero ¿cuál era realmente la intención en esos 3 años? Número 1, factor clave, el lavado del cerebro. Eso era lo que formaba parte del adiestramiento babilónico. Era la asignación
de un nombre distinto al de su nacimiento. ¿Cuál era la intención? Cambiar su mentalidad. Porque si no les cambiaban el nombre, entonces ellos no iban a olvidarse del país del que vinieron. Y la intención era lavado cerebral, hacer un cambio completo de sus vidas. Un cambio completo. Porque si no era así, esto los ligaba a los iniciados y ¿cómo podríamos decir? A los inicios de su nueva vida, de su nueva forma de vida. Tenían que ver con los dioses locales. Era una expresión de rechazo a sus lealtades que habían conocido de parte de Dios. En otras palabras, la idea era: olvídense completamente del país del que vienen y olvídense también del Dios al que sirven. Esa era la intención en esa preparación. En realidad podemos entender que Él, a través de esos 3 años de capacitación, era borrarles completamente la memoria de que existía el Dios de Israel y meterlos al ambiente de los caldeos, al ambiente del paganismo, al ambiente completamente contrario a lo que era en la tierra a la que ellos estaban, de la tierra que estaban dejando para estar en una nueva etapa de su vida en Babilonia. Decía que Él no condicionó nada de eso, pero dijo Él: yo no voy a comer de la comida del rey, ni tampoco voy a beber de la bebida del rey. Fue entonces cuando podemos decir que pintó la línea, Daniel. Te paso todo eso, menos me voy a contaminar con lo que hay aquí en este palacio. Es impresionante. Y Daniel, dice la Biblia, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del que él bebía. Él determinó esto en el capítulo 1, versículo 8. No voy a contaminar. Y decidió que no iba a ser de esa manera. La comida y la bebida de los paganos eran consagrados a los ídolos, Fíjese bien, era una de las razones. 3. Qué rápido, no me dio chance ni de empezar. Vamos a tener que ir más cortita la alabanza, ¿verdad? Decía que la comida y la bebida de los paganos eran consagrados a los ídolos. Su ingestión o su digestión era, o su forma de comerla, era como un culto que se le rendía a estas deidades. Daniel propuso en su corazón que no iba a comer, ni que iba él a, óigame bien, traicionar, a dejar atrás lo que Dios le había ido con él. No iba a negar el llamado de Dios, ni tampoco iba a dejar el compromiso que tenía por Dios. Era un hombre comprometido y no estaba dispuesto a contaminarse. Esto es algo impresionante que podemos entender de Daniel. Además, la comida, además de la comida que había sido prohibida también, dice la Biblia, por la ley de Moisés, Levíticos 1, versículo 1. Era esta comida consumida con intenciones paganas. Y este consumo traía descrédito inmediato al compromiso con Dios. Por eso dijo Daniel: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Daniel 1:12, donde dice allí: te ruego que hagas
la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y nos des agua a beber. No queremos la comida del rey, no queremos contaminarnos, porque la intención que había era de paganismo en la comida. Impresionante. Esto fue lo que hizo Daniel. No dejó por ninguna forma el compromiso que tenía con Dios. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Los atractivos aperitivos y vinos añejados que eran beneficio de servicio al rey, preparado a los mejores estándares babilónicos. Era probable que pusieran a los jóvenes exiliados en violación a las leyes de Dios en relación a lo que eran los alimentos inmundos, y dijimos: no nos vamos a contaminar. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? No nos vamos a contaminar con la comida del rey. No queremos la porción del rey, queremos legumbres y queremos agua para tomar. Inmediatamente el jefe Aspenaz dijo: pero ¿cómo creen? Se me van a poner pálidos, se me van a caer de débiles si les doy puro legumbres y pura agua. ¿Verdad que así pensó él? Y luego cuando vayan delante del rey, que los vea pálidos, ojerudos y con muy mal parecer, me van a colgar a mí y a ustedes también. ¿Verdad que eso fue lo primerito que comenzó a decirles? Le dijo: vamos a hacer la prueba, dales a los demás, dales a comer la comida del rey, el vino del rey, y vamos a hacer la prueba a ver quién se pone más fuerte. Y lo seguimos para la próxima semana, porque el hermano les ama, ya me está mirando muy feo.